Buenas, hoy veremos la penúltima partida del match por el título mundial entre Anatoly Karpov con las piezas blancas y Gary Kasparov con las piezas negras. El marcador estaba igualado, hecho que le permitía a Kasparov mantener su título. Karpov abrió con peón c4, tratando de evitar la defensa Grunfeld de Kasparov, y las negras respondieron con la jugada simétrica peón c5. Ambos jugadores desarrollaron sus caballos con caballo f3, caballo f6, caballo c3 y en este momento el joven campeón optó por la alternativa peón d5. Tras peón c por d5 y caballo por d5, ambos jugadores llegaron a una estructura que no había ocurrido en ninguno de sus 120 partidas. Las negras están buscando transponer a una estructura tipo Grunfeld con la jugada peón d4, caballo por c3, peón b por c3 y peón g6. La respuesta más crítica de la posición es peón e4, entrando en un medio juego más forzado y con posibilidades para ambos bandos. Sin embargo, Karpov tenía otra política de juego reservada para esta partida. El ex campeón va a tratar de mantener la tensión de la posición empleando jugadas que eviten un juego directo de su rival. Por este motivo, las blancas jugaron peón e3, sobreprotegiendo el peón central. Ambos jugadores siguieron un desarrollo estándar con alfil g7, fianchetando el alfil d3, enroque corto y enroque corto. Ahora llegamos a un momento interesante donde las negras deben decidir cómo desarrollar su flanco de dama. En la partida, Kasparov eligió la correcta dama c7, un movimiento útil y flexible que espera ver cómo Karpov coloca sus piezas. Si las negras no fueran cuidadosas y jugaran caballo c6, las blancas podían poner presión inmediata al peón negro en la casilla c5, con alfil a3. Bien, sigamos con la partida. Kasparov acertadamente eligió dama c7 y las blancas respondieron con torre b1 colocando la pieza pesada en una columna abierta y evitando problemas tácticos en la gran diagonal negra. Kasparov siguió con peón b6 abriendo la posibilidad al alfil de desarrollarse por la diagonal c8 a 6, dama e2 y torre d8 aumentando la presión al centro de Karpov. A continuación, las blancas disponían de jugadas como torre d1 o alfil a3, siguiendo un desarrollo armonioso de sus piezas. No obstante, el ex campeón prefirió la jugada alfil d4, un movimiento un tanto extraño, pero que pregunta a las negras dónde van a desarrollar su alfil del flanco de dama. Por regla general, si el peón en la casilla d4 está bien defendido, la respuesta al alfil g4 atacando el defensor del peón no está justificada. Este detalle es muy común en la apertura española, donde las blancas emplean un tiempo a jugar peón h3 para poder jugar peón d4 en buenas condiciones. Así pues, alfil g4 no parecía necesaria, y por lo tanto el joven campeón debe decidir si jugar la sólida alfil b7 o la más arriesgada alfil a6. Ambos movimientos son correctos, pero llevan a un tipo de medio juego distinto. Las negras optaron por alfil a6, la opción más dinámica que ataca a la dama y prepara temas tácticos en la diagonal blanca. Karpov se vio forzado a jugar peón c4, y en la partida Kasparov jugó la correcta caballo c6. Dicho esto, creo que es importante demostrar que la variante crítica con peón c por d4 era favorable para las blancas. Después de la hipotética peón c por d4, descubriendo el ataque al peón blanco, alfil por a8, ganando la torre, alfil por c4 y dama c2, clavando el alfil. Si peón d3, dama a4 y el alfil podrá salir por la casilla c6 en caso de que el caballo se mueva y deje descubierto el ataque a la pieza menor. Las blancas estarían claramente mejor ya que de momento tienen una torre de más y jugadas como peón d2 solo recuperarían una calidad. Una vez hemos visto que esta variante no era buena para las negras, volvamos a la partida tras la jugada peón c4. Kasparov correctamente eligió caballo c6, amenazando ganar el peón en la casilla d4, hecho que forzó a las blancas a jugar peón d5.
Las negras podían haber contestado caballo A5, pero el joven campeón prefirió peón F5, expulsando el alfil y alfil D3, resguardando la pieza menor y sobreprotegiendo el peón en la casilla C4. En este momento, las negras decidieron jugar un movimiento estratégicamente importante, peón E5. Kasparov deja al peón blanco pasado, pero gana espacio en el centro. Además, el joven campeón está amenazando jugar peón E4, restringiendo aún más el alfil de casillas blancas y abriendo la diagonal para el alfil del fianchetto. Karpov debe reaccionar frente a la amenaza peón E4. La alternativa peón D por E5, capturando al paso, sería un error estratégico grave, ya que abriría la columna D para la torre negra y la diagonal para el alfil. Jugadas como dama D6 o caballo B4 pondrían de manifiesto la falta de espacio de las piezas blancas. Así pues, las blancas eligieron el único movimiento que mantiene la iniciativa blanca, peón E4. De esta forma, Karpov evita que las negras ganen más espacio y encierra el alfil de casillas negras de Kasparov. A cambio, las negras pueden usar la casilla D4 que ha quedado libre tras el movimiento del peón y contestaron caballo D4, atacando la dama. El caballo de Kasparov no puede ser tolerado en una posición tan fuerte y las blancas se vieron obligado a eliminarlo con caballo por D4. Ahora surge una pregunta importante. ¿Con qué peón capturarían el caballo de las blancas? La respuesta correcta y que ocurrió en la partida fue peón C por D4. Por otro lado, la alternativa peón E por D4 sería un error grave, ya que perdería un peón tras peón E por F5, peón G por F5 y alfil por F5. Así pues, Kasparov eligió peón C por D4, y las blancas no pueden ganar el peón en la casilla F5 porque entonces caería el peón en la casilla C4. Fíjense que recapturar con el peón de la columna C ha abierto a la columna para las damas de las negras. Tras este cambio en la estructura de peones, hemos entrado en una nueva fase de la partida. Ambos jugadores gozan de un peón basado en la columna D. Dicho esto, los dos peones están sólidamente bloqueados y por lo tanto se requieren de operaciones en los flancos para activarlos. La evaluación de la posición es de ligera ventaja blanca, así como certifica el módulo de ajedrez. Esto se debe en gran parte a la mayor actividad de las piezas blancas, en especial del alfil de casillas negras que se activará en la siguiente jugada y de la torre en la columna semiabierta. Karpov no desperdició un instante y jugó alfil G5, empezando las operaciones en el flanco de rey. Kasparov movió su torre a la casilla F8, que si bien impide que su alfil se active en dicha diagonal, deja la puerta abierta a abrir la columna F para su pieza pesada. El encuentro siguió con torre F C1 insinuando un futuro avance y torre A C8, una imprecisión que quita la casilla de retirada a su alfil y que, como veremos más adelante, pierde un tiempo. Las blancas eligieron alfil D2, devolviendo el alfil al centro del tablero, torre F7, preparando un doblaje de torres en la columna F, y peón A4, insinuando un futuro peón A5 para levantar el bloqueo de la casilla C5. Como Karpov está logrando coordinar una fuerte iniciativa en el flanco de dama, Kasparov fijó su atención en el flanco de rey. Por este motivo, el joven campeón eligió peón F por E4, que si bien otorga la casilla E4 para la dama blanca con dama por E4, también permite a las negras abrir la columna F para sus dos torres, con torre C F8. Como las negras ejercen una fuerte presión al punto en F2, las blancas jugaron peón F3, debilitando el control de la casilla E3, pero dejando las torres negras algo pasivas. El encuentro siguió con alfil C8, devolviendo el alfil a una diagonal más activa, peón A5, buscando desviar el peón, ya que si peón B por A5, la respuesta peón C5 sería muy fuerte, creando dos peones pasados y unidos.
Por lo tanto, tras peón A5, Kasparov contestó la más sólida alfil F5, atacando la dama, dama E2 y torre F E8, amenazando jugar la ruptura peón E4. Por este motivo, Karpov jugó alfil E4 rápidamente, manteniendo el bloqueo en dicha casilla. La partida continuó con alfil F8, asegurando que el alfil tiene influencia en el flanco opuesto, dama D3, consolidando las piezas blancas, y alfil C5, reforzando el flanco de dama. En las siguientes jugadas, ambos ajedrecistas van a realizar movimientos de semiespera para aproximarse a la jugada 40 y recibir tiempo adicional. Estas jugadas fueron torre A1, dama D7, torre E1, dama C8, rey H1, torre C7, torre B1, rey G7 y torre E C1. Como pueden observar, el status quo de la posición sigue siendo el mismo, pero los dos jugadores han minimizado el riesgo de sufrir apuros de tiempo en las siguientes jugadas. Tras este vaivén de movimientos inocuos, Kasparov realizó un movimiento estratégicamente importante: alfil por E4. Esta jugada es comprometedora, ya que las negras están cediendo su alfil bueno y quedándose con otro de más pasivo en la casilla C5. No obstante, las negras evaluaron correctamente que tenían suficiente contrajuego. En la partida, Karpov eligió el peón F por E4. Dicho esto, creo que es ilustrativo ver por qué la alternativa dama por E4, manteniendo el bloqueo en la casilla E4, no era una buena elección. Veamos esta variante rápidamente. Si dama por E4, podría haber seguido dama F5, luchando por la casilla E4, torre E1 protegiendo la casilla, dama por E4 y torre por E4. Ahora las negras podrían seguir simplificando con peón B por A5, alfil por A5, alfil B6, descubriendo el ataque al peón blanco, alfil por B6 y peón A por B6. La posición resultante estaría igualada, y de hecho, dada la debilidad del peón en la casilla C4, las negras tendrían mejores perspectivas en el final. Bien, una vez hemos visto esta variante, volvamos a la partida tras alfil por E4. Las blancas acertadamente capturaron el alfil con peón F por E4 y Kasparov rápidamente aprovechó la columna abierta F para jugar torre F7. A continuación, Karpov eligió dama G3, que impide que Kasparov doble sus torres en la columna abierta, debido a que el peón en la casilla E5 quedaría indefenso. Después de dama G3, las negras tomaron una decisión algo arriesgada jugando peón B por A5. Kasparov deja su peón negro en A7 pasado, pero su alfil pierde un punto de apoyo clave, y los dos peones de Karpov quedan pasados. La partida siguió con alfil por A5, torre F4 presionando el punto débil en la casilla E4, torre E1 protegiéndolo y dama A6 atacando el alfil. Las blancas retiraron su alfil a la casilla D2, que a su vez expulsa la torre negra, torre F7, dama D3 protegiendo el peón débil en la casilla C4 y torre E F8 reforzando el control de la columna abierta. Karpov dio una casilla de escape a su rey con peón H3, torre F2 invadiendo la segunda fila, torre A1 atacando la dama, dama F6 y en este momento Karpov dejó sellado su movimiento para después del aplazamiento. La jugada en cuestión fue torre G1. Este último movimiento profiláctico protege al peón en la casilla G2, así como la primera fila de un posible torre F1 jaque. Tras el aplazamiento, Kasparov contestó con la buena jugada peón H5, con la idea de jugar peón H4 y crear ideas de mate si las blancas destinan demasiados recursos al flanco de dama. El encuentro siguió con torre A5 atacando el alfil, dama E7 defendiéndolo, torre B1 colocando la torre en una columna abierta y peón H4 restringiendo la movilidad del monarca blanco. Karpov eligió torre A6 controlando la sexta fila, torre F7 preparando reubicar la dama, torre C6 atacando el alfil y dama F8 manteniendo la defensa de la pieza menor y aumentando el control de la columna abierta F.
Las blancas eligieron torre G1 evitando jaques en la primera fila, alfil D7, torre E6 atacando el peón negro y rey H7, jugada de semiespera. Kasparov no teme que las blancas ganen un peón con torre por E5, ya que la pieza pesada quedaría algo torpe en el centro del tablero y además abriría la peligrosa diagonal negra activando notablemente el alfil de las negras. Por este motivo, Karpov eligió alfil E1, preguntando a la torre dónde quiere ir. Kasparov optó por torre F1, alfil D2 previniendo la activación del alfil con alfil G5, alfil C5 manteniendo el bloqueo y torre C6 poniendo presión al alfil. Hemos llegado al momento decisivo de la partida. La posición es de tensa igualdad, así como indica el módulo de ajedrez. Cabe resaltar que cuando el módulo da una evaluación de 0.00 no quiere decir que la posición sea necesariamente tablas. En muchas ocasiones esta evaluación indica que los puntos positivos y negativos de ambos bandos están balanceados. En esta posición, la jugada alfil B4, activando la peor pieza de Kasparov, hubiese sido la mejor alternativa. En la partida se jugó torre 7 F3, que fue un error garrafal del joven campeón. Sin embargo, veamos en primer lugar la variante que hubiese mantenido la igualdad. Después de la hipotética alfil B4, alfil por B4, torre por G1 jaque, movimiento intermedio, rey por G1 y dama por B4. Las negras están amenazando la primera fila de las blancas, que combinado con el peón en la casilla H4 puede crear serios problemas al monarca blanco. Por este motivo, Karpov debería jugar dama D1 protegiendo la primera fila y torre F4 atacando el peón débil de las blancas. El ex campeón tendría dificultades en avanzar sus dos peones pasados a causa de la debilidad de su monarca. Por ejemplo, ahora mismo se estaría amenazando torre por E4 y torre E1 jaque, ganando la dama. Una vez hemos visto cómo las negras podían haber mantenido la iniciativa blanca a raya, volvamos al momento clave de la partida. Después de torre C6, la mejor alternativa para Kasparov era alfil B4, así como hemos analizado en la variante anterior. Sin embargo, el joven campeón eligió torre 7 F3, un movimiento que echó a perder todos los admirables esfuerzos defensivos que había realizado Kasparov a lo largo de la partida. Es importante resaltar que en un match por el título mundial de ajedrez, la tensión es mayúscula. Mientras estoy grabando este vídeo, está teniendo lugar el campeonato mundial entre Jan Nepomniachtchi y Ding Liren en la ciudad de Astana, en Kazajistán. En la séptima partida del match, Ding Liren se quedó completamente paralizado poco antes del control de tiempo, probablemente debido a la tensión acumulada a lo largo de una férrea defensa contra Nepo. Este hecho le llevó a apurarse demasiado y de forma trágica y cometer un error garrafal que le costó la partida. Con este inciso quiero enfatizar que aunque hayan pasado 36 años de diferencia entre ambos matches, el origen de los errores sigue siendo muy parecido. Volviendo a la partida de Karpov y Kasparov, después de torre 7 F3, las blancas contestaron con peón G por F3, torre por F3 atacando a la dama, torre C7 jaque, rey H8 y alfil H6, una jugada intermedia espectacular que dejó absolutamente perplejo a Kasparov. Si dama por H6, las blancas ganarían material con dama por F3. Por lo tanto, Kasparov tuvo que jugar torre por D3, alfil por F8, torre por H3 jaque, rey G2, torre G3 jaque y rey H2, dejando sin jaques a las piezas de las negras. La partida terminó con torre por G1, alfil por C5 consolidando la pieza de más y peón D3, momento en el cual Kasparov se rindió. Aunque pueda parecer que el peón pasado negro apoyado por la torre es peligroso, las blancas podrían pararlo fácilmente. Veamos brevemente una variante para ilustrar cómo podía haber seguido el encuentro. Después de peón D3, alfil E3 impidiendo el avance, torre E1 atacando el alfil H6, torre E2 jaque, rey H3, peón D2 y alfil por D2. Las blancas sacrifican su alfil
ya que sus dos peones pasados junto con su torre decidirán la partida. Tras torre por D2, las blancas van a jugar peón C5, peón D6, peón D7, torre C8 jaque y peón D8 igual a dama, rematando el encuentro. Antes de terminar el vídeo, querría mostrarles cómo se vivió este momento en el tablero. Kasparov acaba de jugar torre 7 F3, el error que le costó la partida. Karpov captura la torre, Kasparov recaptura su torre, torre C7, rey H8, y tras unos breves segundos Karpov contestó con alfil H6, jugada intermedia y que Kasparov había pasado por alto. El joven campeón se quedó helado y tras analizar rápidamente las posibilidades se dio cuenta que no tenía buena pinta. Kasparov acabó jugando torre por D3, alfil por F8, torre por H3 jaque, rey G2 y torre G3 jaque. Karpov de nuevo se detuvo un breve momento y jugó rey H2, torre por G1, alfil por C5 y peón D3. Aunque Kasparov había logrado no perder por tiempo, su posición era desesperada, así como demuestra su lenguaje no verbal. Una vez ambos jugadores actualizaron las planillas con las jugadas, Kasparov se rindió dando la mano a su rival. Con esta victoria, Karpov se ponía por delante en el marcador y solo necesitaba un empate en la última partida para arrebatar el título de campeón a Kasparov. En conclusión, esta partida fue una batalla de gran calibre donde Karpov mantuvo la iniciativa gran parte del encuentro. Kasparov se defendió muy bien, pero la tensión acumulada y la presión del reloj favorecieron un error táctico que le hizo perder la partida. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.